pues mucho trabajo por hacer, porque al final es un equipo nuevo, sí que teníamos claro un poco las piezas que queríamos o la cantidad de piezas o la idea del equipo para competir en la doble competición, sobre todo el nivel físico que queríamos dar y demás, pero sí es cierto que construir un equipo prácticamente de cero, pues volvías un poco a lo del año anterior y es mucho trabajo, es mucha comunicación con muchas jugadoras y bueno, mucha cantidad de puzzles. Pone un palo grande porque al final era una jugadora muy importante en la plantilla, con un rol muy importante y mucho del juego que estamos desarrollando y demás durante los meses anteriores, pues iba enfocado a que jugadoras importantes pues tuvieran peso en el equipo y esta era una de ellas. Entonces, bueno, al final se pudo buscar sustituta y demás, pero bueno, hasta que dimos con el tema de X y demás, pues bueno, pasaron jugadoras que vinieron y se fueron, jugadoras que tuvieron que dar un paso adelante y al final, bueno, pues es un momento que fuimos apañando semana a semana. Bueno, pues supone un salto de calidad al equipo y nos da un plus en el que sabemos que era una jugadora dominante y bueno, nos daba ese plus de calidad para alcanzar otro tipo de cotas que a priori no teníamos en mente. Entonces, a medida que van pasando los partidos, van pasando los entrenamientos, vemos que nuestras posibilidades de hacer cosas pues aumentan, nuestro techo crece y un poquito todos sabemos en la dirección en la que teníamos que ir. Bueno, pues Europa siempre fue un paso de intentar disfrutar y de quizá de menos presión o de una presión que iba viniendo a medida que íbamos avanzando en la competición, porque sí es cierto que a priori lo que queríamos era disfrutar. Es una fase de grupos que ya vimos que no teníamos, por ejemplo, jugadoras como Merry, que tuvimos que dar un pasito adelante, que nos hizo crecer y que poco a poco íbamos ganando confianza con las victorias que íbamos teniendo. Y además, bueno, pues también coincidía que teníamos una buena dinámica en Liga. Veíamos que no teníamos una dinámica negativa de derrotas y demás, y entonces, bueno, pues nos crecimos en ese momento y fue un chute de confianza de cara a los playoffs en esa competición. Si en mala ida fue en mal inicio de partido. Yo creo que al final de los 8 cuartos, 6 fuimos superiores, tanto en anotación como en juego y demás. Pero bueno, ese inicio, entre ese escenario, situación nueva, bueno, pues fue duro vivirlo, pero sí es cierto que fue un aprendizaje realmente. Yo creo que desde el principio de temporada estuvimos asumiendo pues eso, jugadoras que venían tarde, jugadoras lesiones, jugadoras que se fueron. Entonces, todo al final fueron aprendizajes junto con el de Villeneuve, que seguramente si no hubiéramos tenido esas experiencias o esos aprendizajes, no llegamos a momentos de la Copa y situaciones como la que pasó de Vega o demás, no nos hubiéramos crecido de la misma forma y seguramente que esos éxitos que llegaron no lo hubiéramos sido capaz de ganarlo sin esos aprendizajes o esos momentos malos. Entonces yo creo que al final, bueno, todo pasa por algo y supimos aprender de ese momento de Villeneuve y a lo mejor no haber pasado esa fase es realmente a nivel emocional y a nivel de maduración lo que nos hizo ganar la Copa o pasar el playoff de Guernica.